Había muchas ganas y por fin ha llegado la buena nueva. Wigo ha anunciado los detalles de sus próximos servicios a o desde Valencia y te cuento los detalles. Wigo, la compañía filial de la francesa SNCF que compite con Renfe en los corredores de alta velocidad, con sus trenes de bajo coste, ya ha puesto a la venta sus billetes para viajar entre Madrid y Valencia y no sin emoción y suspense, pues ha incluido desde hace bastantes días una cuenta atrás en su página web para desvelar la gran y esperada noticia. Se trata de la segunda ruta en España tras su desembarco en la Madrid-Barcelona desde el 10 de mayo de 2021, de la cual recientemente pudieron presumir de haber transportado nada menos que 2 millones de viajeros en su primer año de funcionamiento. Los planes de la compañía eran haber empezado esta ruta hasta Valencia desde la primavera y aprovechar la temporada estival, pero no ha podido hacerlo por el retraso de Adif en la obra del túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín, un túnel que se ha puesto en marcha el 1 de julio y ya hace posible no solo algunas rutas transversales entre el norte y el este del país, sino que además permitirá comenzar a operar a la compañía que hoy tocamos, ya que para las rutas a o desde el Levante, todos los trenes low cost y parte del resto tendrán que empezar a operar desde o hasta Chamartín, en lugar de hacerlo con Atocha como ocurría hasta ahora, un cambio obligatorio por la saturación y las obras de la principal estación madrileña, como ya os conté en anteriores vídeos del canal. De momento, y para regocijo de los viajeros, Wigo mantiene el precio suelo de 9 euros el trayecto, 5 en el caso de los niños, si bien, ya lo sabréis, para lograr estos billetes tan baratos hay que buscar y comprar con mucha antelación. Todo hace pensar que este precio de 9 euros tendrá que amoldarse a los nuevos tiempos y con el cambio de año subirán tanto aquí como en su marca rival, Ablo, aunque de momento desconocemos cuánto será esa subida. Finalmente, el comienzo de la puesta en servicio de esta nueva ruta será el 7 de octubre. Eso sí, solo serán trenes directos, pues no se incluye ni Cuenca ni Requena-Utiel como paradas intermedias, una política que ya venía practicando en la otra ruta, dejándose fuera muchas paradas intermedias. Además, desde el primer día comenzarán sus operaciones entre Madrid y Valencia, Joaquín Sorolla, con 3 frecuencias diarias de ida y vuelta, es decir, 6 trayectos en total cada día, con horarios saliendo desde Madrid a las 7:20 de la mañana, a las 17:20 de la tarde y a las 19:25, y arrancando en Valencia a las 7:35 de la mañana, a las 10:10 también de la mañana y a las 20 horas. Los nuevos tiempos de viaje serán de 1 hora y 50 minutos, 10 más de lo habitual hasta ahora debido a comenzar y acabar en Chamartín en lugar de Atocha, cosa que insisto también ocurrirá con los otros trenes Ablo y en unos cuantos de los trenes AVE de esta ruta. De momento, Renfe no ha confirmado cuántos serán. Durante las primeras horas, la web ha tenido algunos problemas que se han ido subsanando, destacando que en muchos aspectos esta web es más sencilla, intuitiva y funcional que la de Renfe, por lo que te será muy fácil encontrar tu viaje al mejor precio, así como seleccionar las posibilidades y servicios extras en tu billete. Por otro lado, en lo que queda de 2022, Wigo pretende llegar también a Albacete y Alicante, aún sin fecha concreta, pero que contará con 2 frecuencias diarias, sumando 4 trayectos en total al día. Tras la apertura de estas 2 nuevas rutas, el siguiente paso de Wigo será llegar a Andalucía, con 5 idas y vueltas entre Madrid y esta comunidad, con paradas todas en Córdoba, aunque todo indica que tendrá que ser ya en 2023. Parece que la entrada en servicio a Alicante será poco después de que lo haga Ablo, que quizá, todo hay que decirlo, está extendiéndose por la red AVE a menor velocidad de la que podría ser, teniendo en cuenta el poderío y flota de trenes de Renfe, algo que ojalá cambie pronto y puedan ofrecer billetes baratos en muchas más rutas del país, no solo del sur y del este, sino también con el norte. Hay que recordar que Renfe ya opera la alta velocidad de bajo coste con su marca Ablo, con 3 trenes diarios por sentido en este Madrid-Valencia, aunque a diferencia de Wigo, en 2 de dichos servicios por sentido sí que paran tanto en Cuenca como en Requena-Utiel. Estaremos atentos a todas las novedades de esta marca que, si bien tiene muchas pegas y cosas mejorables, ha cambiado y democratizado la alta velocidad en España. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.